se acabará la tempestad. Aunque oscurezca la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. Vamos a buscar Mateo 19, del 37 en adelante. Esta mañana mientras estaba allí, yo decía, wow, Señor, tú sabes por qué haces las cosas. El Señor conoce los pensamientos, el Señor conoce los corazones y Él sabe perfectamente por qué hace las cosas. Dice Lucas 19:37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Comenzó a alabar a Dios, dice, a grandes voces. Era algo exagerado que el pueblo estaba proclamando, que el pueblo cuando vio que Jesús iba bajando, comenzó a alabar a Dios, pero de una manera poderosa, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No se puede contener la alabanza. El único que te puede tapar la boca es el enemigo. Por eso, dígale al que está a su lado, no deje que el enemigo te cierre la boca. Alaba al Señor. Amén. Una de las cosas, cuando usted y yo estamos alabando, al enemigo no le gusta. El diablo se pone enfadado. El diablo pone toda resistencia para que tú y yo no alabemos al Señor. Por eso es que usted ve que hay tantas distracciones, hay tantas cosas que te pone, y tú sin darte cuenta, no puedes entender que es el enemigo el que te está tapando la boca, el que te está cerrando los labios para que tú no alabes al Señor, al que se merece toda la gloria, toda la honra. En este pasaje relatamente cómo el enemigo estaba enfadado. Estaba enfadado cuando los seguidores de Jesús estaban alabando al Señor. Dice que bajaron y eran proclamar, gritar y decir, bendito, bendito el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y era en todo momento que ellos lo estaban haciendo. Y digo que el enemigo quería mandar a callar la boca de las personas y le estaba sugiriendo a Jesús. Digo esto porque en los capítulos anteriores, en Juan 8:44, Jesús le dice a esta misma gente que le estaba sugiriendo que mandara a callar a sus discípulos. Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo y todas las cosas que ustedes ven hacer su padre el diablo, ustedes las hacen. Y podemos ver allí la influencia demoníaca que estaba moviendo a estos hombres a que Jesús, pidiéndole a Jesús que mandara a callar al pueblo para que no alabara, porque eso le perturbaba. Eso le perturba demasiado al enemigo. Y una de las cosas que usted y yo debemos conocer, que cuando usted y yo estamos alabando es algo que le perturba al enemigo. Bueno, ahí tenemos el versículo de Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y su deseo de vuestro corazón, y su deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces,
esta gente que le estaba pidiendo a Jesús que mandara a callar, estaban completamente siendo influenciados por el diablo. Y le decía, mándalos a callar. No quiero que canten. No quiero que ellos alaben, porque eso me perturba. Entonces, esta misma gente que le estaba sugiriendo a Jesús eso, estaba hablando de una mentira. Estaba hablando de una mentira satánica que quería también influenciar a las personas que estaban alabando. Quería mandarlos a callar. Por eso te digo, cuando estamos distraídos, es el mismo enemigo que nos está mandando a callar. Sin darse cuenta usted. Y no está alabando al Señor en todo tiempo. Está distraído en todas cosas. Sepa que es el enemigo que lo está callando. Amén. Y usted tiene que tomar una acción. Porque el enemigo sabe perfectamente el poder que hay cuando usted y yo alabamos. El enemigo conoce eso perfectamente. El enemigo lo sabe porque él era el director de la alabanza. Él sabe lo que se mueve cuando el pueblo de Dios alaba. Él sabe lo que hay allí y sabe el poder que se desata cuando un corazón está completamente convencido y comienza a alabar al Señor. Una de las cosas que tenía claro el rey David era eso. En el Salmo 34 dice David en el versículo 1, bendiciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Estará de continuo. O sea, no era por momentito, era de continuo, era algo que fluía del corazón de David. David sabía la suma importancia que hay en la alabanza. Él reconocía. De hecho, él era un salmista. Era algo muy común para David. Era un estilo de vida que David había adoptado. Y ese es el desafío, ese estilo de vida es el desafío que Dios está trayendo a cada uno de nosotros. Un estilo de vida de alabanza. Un estilo de vida que nosotros podamos estar trayéndole adoración y alabanza como David. En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Qué dice? Muy rara a la vez, ¿no? No dice, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. David conocía también perfectamente el poder que hay en alabanza. Y por eso era que él traía esto a su corazón. Él quería que se fuera su estilo de vida, a pesar de las diferentes circunstancias por donde él pudiera pasar. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que establecer la alabanza como un estilo de vida. En estos tiempos tan contrarios que se nos están presentando, debemos esforzarnos para que nosotros tengamos ese estilo de vida. Lamentablemente, hay mucha gente que se complace más en tener un estilo de vida que se ajusta más al sistema de este mundo. ¿Por qué razón? Porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil adoptar un estilo de vida que se ajuste a las exigencias de este mundo. Es más fácil. Y usted y yo no necesitamos hacer ningún esfuerzo. Digo esto porque, voy a decir esto, no necesitamos ningún esfuerzo, hacer ningún esfuerzo entre comillas, porque la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 dice que hay que pagar un precio. Y
O tú pagas un precio para morir o pagas un precio para vivir, para tener un estilo de vida que sea agradable al Señor. Y ese es el precio que muchos no quieren pagar. Dios está exigiendo algo de nosotros. Dios está exigiendo que tú y yo hagamos un esfuerzo para poder mantener este estilo de vida. Jesús dijo que esta acción es para violentos. En Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea que es un acto de violencia, es un acto de agresividad que usted y yo tenemos que practicar. Algo que sea esforzado en nosotros para poder mantener este estilo de vida de alabanza. Entonces, para la alabanza necesitamos, para que la alabanza esté de continuo en nuestras vidas, necesitamos hacer un esfuerzo, pagar un precio. Es lamentable que muchos no estén dispuestos a pagar este precio. Honestamente, se los digo, muchos no están dispuestos a pagar este precio. Pero es lo que el Señor nos está demandando, es lo que el Señor nos está exigiendo, que nosotros paguemos un precio para hacerlo. Una de las cosas que me llama bastante la atención en este pasaje de Lucas 19 es que Jesús en el verso 40 dice: y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras comenzarán a clamar. Las piedras comenzarán a alabar al Señor. Es importante todo esto, que nosotros entendamos todo esto. Porque una de las cosas que me encanta de Dios es que Dios no tiene problema. Dios no tiene problema, Dios no se complica con nada. ¿No le quieres alabar? No importa. Yo tengo millones y millones de creación para que lo hagan. Tú y yo fuimos creados con ese propósito, de alabar al Señor, de darle la gloria. En Isaías 43:7 dice: y a todos los llamados de mi nombre los creé y los hice y los formé. Para gloria mía lo he hecho. Para gloria mía. Es decir, que el Señor te formó a ti y a mí con ese propósito, de que nosotros seamos el objeto de su alabanza, de que nosotros podamos rendirle tributo en todo tiempo, así como lo hacía el rey David. Ese es el mandamiento del Señor, ese es el sentido para el cual el Señor te ha creado a ti y a mí, no para otra cosa. Pero si tú no lo quieres hacer, no hay problema, Dios no se complica. Dice, aún las piedras, si estos callaran, no importa, las piedras los pueden hacer. Aunque aquí no está hablando de un sentido literal, sino está hablando de un sentido figurado. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que aún los que tienen el corazón más duro, lo hacen. Lo hacen. Imagínese usted, cuando sienten la presencia de Dios, tienen que alabar sí o sí. Porque para eso Dios nos ha creado. Para que nosotros podamos alabar. Para que nosotros podamos cumplir con este propósito. Legalmente, realmente, muchos no estamos cumpliendo con este propósito. Como les decía al principio. Cuando un rey de una nación llega a un sitio, todo el mundo se pone de pie. Es el rey que está llegando. Es la autoridad máxima de un estado. Y cuando nosotros debemos tener ese entendimiento de que cuando Dios está en un lugar, tú tienes que hacerle acto de reverencia. Porque es Dios. Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el principio. Él es el último. Él es el alfa. Él es el omega. Ese es el Dios del que te estoy hablando.
no cualquiera, no un Dios de madera, no un Dios que está muerto. Él escucha. Él se duele cuando ve que su pueblo no está respondiendo al propósito para el cual Él nos ha llamado. Escuche bien esto. El Señor se duele fuertemente cuando ve que su creación, mire, desde las aves hasta las plantas, alaban al Señor. El salmista dice en el Salmo 150, en el versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que contiene respiración, alabe. Todo lo que se mueve, alaba al Señor. Y usted y yo, que fuimos diseñados para ese propósito, no lo hacemos. Ahí es donde Dios se duele. Dios no necesita de tu alabanza. Dios no la necesita. Pero sí se duele cuando el pueblo no lo hace. Cuando el pueblo no está cumpliendo esta función. En la Biblia nunca hemos visto decirle a Dios decirle al Hijo, al Espíritu Santo, hoy me siento solo, necesito que me alaben. No, sencillamente porque Dios no necesita de tu alabanza. Dios no tiene problema, pero sí quiere que nosotros tengamos un estilo de vida que sea conforme al propósito de Dios. Que sea conforme, que nos podamos mover conforme a ese propósito. Tener un estilo de vida de alabanza, porque hay poder en la alabanza. Yo recuerdo una vez que una persona llegó y me dice, hermano, aquí traigo una ofrenda, porque yo sé que Dios la necesita. Y yo digo, Dios no necesita ofrenda, porque Él es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita nada de nosotros. Ese es el problema, que muchas veces nosotros pensamos que Dios necesita de nosotros y venimos y traemos como limosna ante la presencia de Dios. Porque pensamos que Dios necesita de ti. Ese es el problema que siempre hemos tenido, que creemos eso, que Dios necesita. Dios no necesita de ti. Olvídate. Quien te lo dijo es un mentiroso. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros tenemos una necesidad de Dios, porque Él fue el que nos creó, no nosotros creamos a Dios. Y ese es el entendimiento la conciencia que nosotros debemos tener. Que Dios no necesita nada de nosotros. Simplemente nosotros hacemos un acto voluntario porque le agradamos, porque le queremos agradar, porque Él es digno y merecedor de toda gloria, de toda alabanza. No es porque nosotros pensemos que Dios necesita eso, no. Sino porque Él se lo merece. Él se lo merece. Una cosa es tener necesidad y otra cosa es merecerse. Amén. Y es lo que Dios está tratando de llevarnos a ese sentido. A que nosotros no hagamos las cosas porque creemos que Dios tiene necesidad de nosotros. No, las hacemos porque Él se lo merece. Cada detalle, cada cosa que usted haga, hágalo pensando que Dios se lo merece, esto y mucho más. Amén. Dios se merece todo de nosotros. Porque como dije hace ratito, Él fue el que nos creó. Él fue el que te creó a ti y a mí. Amén. Otra de las cosas, que cuando nosotros tenemos una actitud de alabanza, ocurren grandes milagros. Ocurren cosas extraordinarias. Ocurren cosas sobrenaturales. En el libro de los Hechos nos registra un pasaje nos registra
una de las cosas que puede hacer la alabanza. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 16. No lo vamos a leer todo porque es un poquito largo. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 25 al 26. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces les sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Escuche este acontecimiento y con esto concluyo. Cuando Pablo y Silas estaban allí en esa cárcel, ellos no estaban diciendo, pobre de mí, Dios mío, ¿por qué nos pasa esto si estamos predicando el evangelio? No, ellos estaban diciendo, te alabaré, te glorificaré. Ellos estaban diciendo todo eso. Ellos estaban alabando al Señor. Porque la alabanza no depende de la circunstancia. Depende de tu saber, de que tú y yo sepamos a quién estamos alabando. De eso depende la alabanza, no de las circunstancias, no de lo que tú estés pasando. Pablo y Silas están pasando por una situación terrible. Dice que estaban amarrados con cadenas. Los otros presos quizás no tenían esa tortura que tenían ellos. Más sin embargo, ellos eran los que estaban cantando. Ellos eran los que estaban diciendo, gloria a Dios. Ellos eran los que estaban diciendo, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y dice que pasaron toda la noche orando y cantando himnos, alabanzas al Señor. Diciendo, te alabo, Señor, porque tú eres bueno. Y esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Tener todo el tiempo la alabanza, que la alabanza esté de continuo en tu boca. La alabanza hacia el Señor. La alabanza hacia tu Dios. Hacia el Dios que te da. Hacia el Dios que te bendice. Hacia el Dios que te sana. Hacia el Dios que trae libertad a tu vida. Hacia el Dios que te perdona. A ese es el Dios al que debes entregarle toda tu alabanza. No inclinarte al sistema de este mundo. No alabes a este mundo. Alaba al que te creó. Porque para eso te creó. Para que tú seas objeto de su gloria. Amén.